con Shanique Berman, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa. Y hoy está conmigo para conducir mi querido Jules Granados. ¿Cómo estás, Jules? Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Chan. Y bueno, hoy estamos muy contentos de manteles largos porque está con nosotros mi amigo Roy Campos, que quiero decirles que es el presidente y fundador de Consultas Mitofsky. Es actuario, es matemático por la UNAM, tiene maestrías en estadísticas y actuaría en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, tiene muchos diplomas, es maestro, en fin, él fue el primero que realmente en forma oficial empezó a hacer estadísticas, aunque ahora en México como que ya dicen es tal encuestadora, pero antes nada más había Mitofsky. Roy Campos, gracias por estar aquí con nosotros. Agrégale el currículum amigo de Shanique Berman. Eso siempre. Es importante. Un gusto estar aquí, Jules, un gusto. Un placer, maestro, un placer. Saludos. Sí, y siempre Roy siempre ha sido muy, muy querido y muy amable con nosotros. Y esta vez realmente yo quería hablar de la mujer, que qué tanto hay realmente estadísticamente aceptación de la mujer en lugares importantes, siendo que México es un país machista de corazón, ¿no? Sí, es un país machista. Hasta las mujeres somos machas. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Hace años vine a un programa contigo a hablar de la mujer, pero de otro sentido. ¿De qué? Porque venimos a hablar de una encuesta sobre el sexo. Y entonces veníamos a hablar sobre la relación entre la felicidad, el dinero y el sexo. Y entonces habíamos hablado sobre una encuesta que tanto... Y entonces nos divertimos mucho en aquella ocasión. Sí. Hoy es un poco más seriedad, Sí. de seriedad, ¿no? México es un país machista, sí. Es un país que discrimina. No nomás por ser mujer, discrimina al joven, discrimina al pobre, discrimina por color, discrimina por forma de hablar. Y entre esas discriminaciones, la discriminación por sexo es fuerte. O sea, sí es machista, pero sí es clasista, es machista, es racista. Es una cultura que, por cierto, no es de México, pero estamos hablando de México. O sea, porque es que lo mismo pasa, sí, lo mismo pasa en muchos lugares, pero aquí es México el que nos interesa. Y México mantiene esa forma de ser, mantiene esa forma de pensar. Y sabes que todos discriminamos. No, y las que hacemos a los hombres machos somos las mujeres. Sí, somos las que los educamos. Entre otras cosas, ¿no? Pero efectivamente hay una cultura que cada vez es más abierta, más global, los chavos aprenden. Hoy, por ejemplo, entre los jóvenes, las generaciones, llámale Z, llámale que quiera la generación, no existe realmente una homofobia. Ya la homofobia está perdiéndose. Esa ya no es un tema. No. Ya no es un tema, Gracias ¿no? a Dios. Se hizo más homogénea. Exactamente. Él es gay. Sí, pues, pero ya no es un tema entre los jóvenes, pues. Ese podría ser un tema entre nuestras generaciones más grandes, que hemos tenido que pelear contra esta discriminación. Hemos tenido que reconocer que discriminamos y pelear contra esa discriminación para no discriminar. O sea, porque el primer paso para eliminar la discriminación es reconocer que uno discrimina. Cuando uno reconoce que uno discrimina, dice, tengo que luchar contra eso. Pero México sí es, y viene a cuento porque estamos en un momento en donde en la política se dice es tiempo de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo se dice que es tiempo de las mujeres? ¿A qué se refiere? En un país machista, ¿no? O sea, es como decir, es tiempo de las mujeres. Yo creo que sí es tiempo de las mujeres, pero que eso ha hecho, las leyes han obligado a que sea tiempo de las mujeres. Las leyes que han obligado a la equidad, a la paridad. ¿Por qué? Porque los hombres no cedían espacios. ¿No? Se les tuvo que arrebatar los espacios y les tuvo que obligar a que pusieran mujeres en muchos lugares para que empezaran a generarse los talentos que ahí estaban, pero no se les daba oportunidad. Y entonces yo creo que sí es tiempo de las mujeres. La mitad del gabinete son mujeres, los puestos importantes de las autonomías, de los órganos autónomos hay mujeres. Yo creo que sí. Pero si te fijas por ejemplo, todos los puestos de director
en Televisa y TV Azteca son de hombres. No nomás Televisa y TV Azteca, los medios de comunicación. Dime un medio de comunicación, un periódico donde la directora sea mujer. La Jornada, Carmen Lira. Pero en general son hombres. Todos. En general ¿no? son hombres. Es general. A menos de que sean revistas más... especializadas de eso, ¿no? Especializadas con moda, con consejos de mujer, o sea, más cargadas hacia lo femenino. Y lo mismo pasa en la parte de empresarial, ¿no? ¿Te acuerdas que antes había el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio? Ahora ya se llama, ya no es de hombres de negocio, ya son personas, ¿no? Porque sí, ya se empezaron a colar mujeres, pero sigue siendo una super mayoría en la industria, en el comercio, en los medios de comunicación, en todos lados. Es muy difícil, las mujeres han tenido que vencer ese techo de cristal que llaman, ¿no? Porque no se veía, pero resulta que cuando empezaban a sobresalir, algo hacía que no llegaran arriba. Que eran básicamente los hombres tapando esos lugares, ¿no? Peleando por sus espacios. Claro. Hasta que no me los quiten. Ahora, Bueno, también lo entiendo. Sí. También lo entiendo, es una cosa de histórica, no es que es de cultural, digámosle, cultural. Es cultural de toda la vida. El señor salía con el machete a traer a la mujer de qué comer y la mujer se quedaba cuidando a los niños. Mira, yo tengo una hija, ¿no? Los jóvenes de hoy no pueden entender que antes las mujeres no iban a la universidad. O sea, y el argumento para no ir a la universidad era, si van a la universidad, ¿quién va a cuidar ¿quién va a cuidar a los niños? O sea, y cuando empezaron a ir, les decían a sus carreras, va a la MMC, mientras me caso. Sí, era como, sí fui, pero para pero las jóvenes no pueden entender eso. ¿Cómo? Hoy las mujeres son las más brillantes en el salón de clases. No las dejaban ir. Y luego... No había nadie en ingeniería más que mí. Hace apenas 70 años, porque es decir, no votaban las mujeres. Dejaron a las mujeres. Se les consideraba que ellas no tenían conocimientos para poder elegir a un buen candidato. Se les consideraba que no tenían la forma de seleccionar porque estaban en otro tema. ¿Cómo pensar en eso? O sea, ¿cómo pensar que hoy algo que es tan normal, que algo tan normal estuviera cuestionado hace tan poquito tiempo? La primera secretaria de Estado en México fue en 1980. O sea, no es tan lejano. Hace 3 días. Sí, pero bueno, tampoco yo he visto que en México haya un secretario de Estado abiertamente gay. No, abiertamente no han salido del closet, digamos. Como dice Roy, abiertamente no. Que se sospeche puede haber habido. Bueno, pero que se sepa, ¿no? No. Ni tampoco una persona judía. No, a pesar de que hoy una de las candidatas es de ascendencia judía. Sí, una de las candidatas es, ¿no? Pero sí. Por parte de padre y madre, pero no por... Pero secretarios de Estado sí hemos tenido judíos. O sea, Jorge Castañeda. Bueno, sí, judío a medias. No, pues judío, o sea, yo creo que sí hemos tenido, pero no ha sido el único, sí ha habido judíos. El hecho de que no defiendan la causa judía como principal, no, son personas y sin importar de dónde vienen, ¿no? Pues, seguramente hemos tenido ateos, hemos tenido masones, hemos tenido católicos. Claro. Qué bueno que no impongan esa forma de pensar en una labor de Estado. No, es que es como si él llega a ser secretario de Estado y que diga de ahora en adelante todos son gays o qué. Todos tienen que pasar la prueba. Aunque no estaría mal que generara políticas a favor de la no discriminación. Eso no estaría mal. Claro. O sea, no está mal porque es de alguna manera el orgullo de. Que ahorita volviendo al tema, yo sé que tocas otra vez esto, cuando hablábamos de la gente joven, ahorita está pasando. Como ya está tan homogéneo la aceptación, la inclusión, ya está hablando con una persona de esa generación que ya se discrimina, pero a la gente que todavía tiene, a la gente que discrimina. Tú discriminas, te vamos a discriminar. Exacto. O sea, que ya es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto y ya se le segmenta a la gente que no es parte de la inclusión. Aunque todavía existe, ¿eh? Sí, claro. Vamos a resistir a siempre. Oye, quién sabe, fíjate, existe y además están calladitos. El ejemplo fue Trump. O sea, Trump era un caso de un racista, todo el rollo, pero que cuando surge encuentra una voz que ahí está y que piensan como él. Vox en España, o que se va a la ultraderecha,
O aquí en México. O sea, aquí en México están surgiendo voces de ultraderecha que van totalmente en contra de todo lo progresista. ¿No? O sea, sí están surgiendo, o sea, existen esas voces, se callan porque es políticamente incorrecto, pero cuando encuentran un líder que les dice, aquí estoy, de repente lo siguen. Florecen. Sí, y ahí están como presentes. Trump. Como Trump, el ejemplo de Trump fue clásico en Estados Unidos, cuando dicen, el problema no fue Trump, el problema es que tantos norteamericanos lo siguieran. ¿Podríamos comparar, bueno, en ese sentido, todo lo que está pasando con Verástegui? Ese es, Verástegui un poco está en ese segmento, el segmento que va contra el aborto, que va contra los matrimonios homosexuales, o sea, con todo este tipo de sentimientos, a lo que llama progresismo, con la ideología de género, que le llama. Claro. O sea, va en contra de esto, y hay un segmento que está apoyando. Sí. ¿No? Quién sabe si logre la candidatura, ese es otro, sabremos el año que entra, ¿no? Si la logró o no logró, pero está despertando en algunos segmentos apoyos. Según las encuestas, ¿cuál es la probabilidad de que en México tengamos una presidenta mujer? Mira, yo creo que en este momento es casi 100%, es casi 100%. Fíjate nada más. Lo raro sería que no quedara una mujer. A ver, en este momento lo raro sería que, nomás hay que recordar que todavía falta para que nos pongan en la boleta a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, que es casi seguro que van a estar en la boleta. Ellas dos juntas tienen hoy más del 95% de las preferencias, entonces es muy probable que una de las dos gane. Entonces es muy seguro. Nosotros nos tenemos que ir a un corte y con esto no se vaya, ya volvemos porque tenemos muchos temas de los que hablar con Roy Campos. Ya volvemos. En el respiro lo dejó, en el respiro. Shanique en Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con Roy Campos, presidente de Mitofsky, que son todas las estadísticas y todas las encuestas que se hacen. ¿Quién cree que una mujer lo puede hacer bien como presidenta? ¿Y tú qué crees? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Que va a mejorar la seguridad realmente? Había una pregunta absurda que se hace de que, ¿usted cree que una mujer puede ser presidenta de México? Sí, la gente dice sí. Pero ya la pregunta ofende. ¿Por qué no pregunta si un hombre puede ser presidente de México? Porque siempre han sido. ¿Por qué no pregunta si un ingeniero puede ser? O si no, es el... O un médico. La pregunta es ¿por qué prefieres? ¿Un hombre o una mujer? Y la verdad es que depende de lo que busques. Las mujeres per se, sin poner nombres, el género te lleva a más honestidad, ¿no? Te lleva a más ternura, a más sensibilidad sobre las víctimas. El ser mujer, dice, es más sensible a problemas, ¿no? El hombre te lleva a lo mejor a más eficiencia, más dureza, decisiones más fuertes. Cuando dices, a ver, ¿es capaz de mandar matar a alguien? Dices, la mujer no es capaz de matar a nadie, ¿no? El hombre... Solo si le tocan a sus hijos. Exactamente. Si tú te fijas en la parte de nuestros héroes, ¿no? Héroes y heroínas, las heroínas que tenemos no es ninguna heroína bélica. No, ni una. O sea, no es, lo más cercano es José Ortiz de Domínguez porque estaba de conspiradora, ¿no? Sí, pero Juan Inés de la Cruz que hacía poemas. Sí, ¿no? No, hay una Vicario, hay más, pero ni una es como bélica. No. En cambio, los hombres, no hay un héroe en este país que no haya mandado matar a nadie. O sea, todos mandaron matar a alguien. Siempre. No, entonces son distintas características. Entonces la pregunta, bueno, Benito Juárez mandó matar a Maximiliano. Para empezar, y Venustiano Carranza mandó matar a otros héroes. Todos han mandado matar, los revolucionarios se mataron entre ellos, ¿no? Pero todos son héroes y duermen juntos en el monumento a la revolución. Porque mataron. Sí, ¿no? Pero mira, y además porque la historia nos lo cuenta como si todos fueran muy amigos. No eran nada amigos, eran como enemigos. Pero mira, vamos a hacer algo de historia hemos tenido, las candidaturas presidenciales en México empezaron testimoniales. La primera fue en 82 con Rosario Ibarra de Piedra. Luego en 88 repitió Rosario Ibarra de Piedra. No sacó ni un 2%. Bueno. Luego en el 94 tuvimos dos, Cecilia Soto y Marcela Lombardo. En el 2000 no tuvimos candidatas presidenciales. En el 2006, Patricia Mercado. Seguimos hablando de candidaturas. Yo ni siquiera me enteré que ya habían sido. En el 2006, Patricia Mercado, otra testimonial. Estaban siempre ahí escondiditas. Testimonial porque no llegaban a tener posibilidades. En 2012 empezó a aparecer con fuerza porque la primera candidata del partido en el poder, que fue Josefina Vázquez Se fue al tercer lugar, pero sí era candidata del PAN, que era el partido que gobernaba.
En el 18 apareció la primera candidata independiente, ¿no? Margarita Zavala. Se retira antes de... Pero pues ahora, sí, nadie votó por ella. Sí, votó como el 0.3, algo así, pero ya estaba retirada, entonces fueron a voto nulo. Y en el 24 aparecen 2 candidatas, en donde de ahí va a surgir muy probablemente la primera presidenta de México. Ahora, ¿Nos va a hacer bien a los mexicanos? Es tiempo de mujeres, dicen, sí, pero ojo, en América solamente hay una presidenta electa. O en Honduras. En Honduras, Xiomara Castro. Pero llegó a haber en muchos lugares. ¿Y cómo está Honduras? Porque según yo está de la fregada Honduras. Está mal, pero ya estaba mal. De hecho, ganó justo porque el presidente anterior está en la cárcel. O sea, está en la cárcel por narcotraficante. Honduras es el país de América Latina más peligroso que hay, ¿no? Yo creo que sí, en este momento, aunque se la juega con varios que están... O sea, hay varios peligrosos, pero entonces ella no ha mejorado en nada. No, es que, mira, Honduras es peligroso, algunas zonas de Guatemala, el que está muy bien es El Salvador. O sea, esas zonas... Increíble, ¿no? Porque estaba muy mal. No, pero Nayib Bukele ha hecho muy buen trabajo. Pero sí, solamente vi una mujer, cuando llegó a haber muchas mujeres. Llegó un momento que América estaba lleno de presidentas mujeres, llenas, ¿no? Platícanos la anécdota del Mundial de Brasil. Es que mira, una de las escenas, el problema del machismo y el problema de que haya gente machismo es un asunto de roles. Mucho tienen que ver los medios. A ver, tú, por ejemplo, dices secretaria, ¿no? Y normalmente pones de jefe a un hombre y de secretaria a una mujer. Asignas roles, ella sirve a él. Cuando pones en una novela, siempre el empresario, y son hombres. No dices la empresaria. No, es como un asunto de roles, y entonces por eso es importante esta anécdota del Mundial. Porque tú estás acostumbrado a ver mandatarios hombres, pero en el Mundial de Brasil era en Brasil, y la final fue entre Argentina y Alemania. Y entonces en el palco principal tenías a la presidenta de Brasil, que era Dilma Rousseff, a la presidenta de Argentina, que era Cristina Kirchner, y a la primer ministra de Alemania, Angela Merkel. 3 mujeres presidiendo la final del Mundial de Fútbol Varonil, que viéndose en millones de hogares en ese momento. Era un momento de enfrentar un rol. Cristina fue mala presidenta porque ahorita sí. Argentina está de la fregada. Pues fue mala presidenta, por eso pierde después, pero luego regresa como vicepresidenta, senadora, pero sigue teniendo su segmento muy fuerte que la apoya. O sea, ella representa realmente a la izquierda y hay gente que la apoya, ¿no? Bueno, pues ahorita no veo a quién haya que apoyar cuando con un peso mexicano, argentino, no comes. Bueno, estamos en momentos de la definición de Argentina y está a punto de ganar un presidente tipo Johnson, tipo Bolsonaro o tipo Trump, ¿no? Milei. Que es totalmente una anarquía, ¿no? Peleándose contra el kirchnerismo izquierda o contra la parte de derecha, pero sí, en Argentina están en problemas. O sea, ya están en problemas más lo que viene. Más lo que viene. No se ve salida. Y bueno, ¿qué dicen las encuestas? Si gana Sheinbaum, que es lo que yo creo que va a ganar Sheinbaum, vamos a mejorar como país, va a arreglar la violencia. ¿Qué es eso de que se roban niñas y niños todos los días y nadie hace nada? O sea, hablamos del terrorismo de Hamas. Aquí estamos viviendo terrorismo. Mira, cuando estás hablando de la inseguridad en México, primero lo que digamos es poquito. Lo que digamos es poquito. Porque nosotros aquí desde la soberbia del altiplano podemos comentar números, anécdotas, pero lo que están viviendo en zonas del país es impresionante. Como Chiapas. Es secuestro, están secuestradas. A ver, el temor de que tu hija salga y llegue bien, así vaya a la esquina. O sea, es lugares impresionantes de la inseguridad, donde vives oyendo balazos en forma permanente y tienes que normalizar que estén matando gente fuera. Y no hay jamás. Y donde la policía no es policía. Son terroristas. La policía es cómplice del crimen, de manera que si tú quieres poner un negocio, tienes que decir esto es para el gobierno y esto es para el crimen. O sea, y entonces ya no vale la pena poner negocio. Es decir, hay un terror en muchos lugares del país. Ahora, el gobierno... ¿Por qué lo ha permitido este gobierno? No lo ha permitido. Creo que no ha podido con él, ¿no? ¿Por? Porque no ha podido, primero, porque...
En su favor, te diría que le dejaron un país muy echado a perder. Tan es así que ganaron. El triunfo, pero prometieron. Exacto, y no lo cumplieron. De hecho, las fallas, creo que la cuarta transformación, llamémoslo así, al gobierno de López Obrador, el fracaso que va a tener va a ser, 1, en seguridad, donde no va a haber, y 2, en el sistema de salud. Son los 2 grandes fracasos que tiene. Si tú ves en una mujer, esperemos Claudia Sheinbaum, la capacidad de modificar la inseguridad en México, siendo mujer. Ninguna persona tiene esa capacidad. Ninguna persona, no. Lo que tenemos que pedir es que tenga el liderazgo para tener un grupo que lo pueda combatir. El liderazgo. Y nosotros tenemos que entender que no es una solución ni barata, ni rápida, ni agradable. O sea, ni agradable. Imagínate que se declarara una guerra total contra el crimen organizado. Va a haber muertos. Muchos. O sea, va a haber muertos. O sea, no va a ser nada agradable la solución que se imponga. Muertos. Mira, si todo el día es el alcalde de no sé dónde lo mataron. Son los que sabemos, además. Si nos vamos a lo del Salvador. El Salvador se solucionó drásticamente. ¿Cómo? Sí, drásticamente. Pero los organismos internacionales y los organismos de derechos humanos atacan todos los días al presidente. El presidente tiene una popularidad de 90% porque la gente está feliz. Tiene libertades que antes no tenía. Sale a la calle. Sí. Pero en las cárceles costó, para empezar, tuvo que saltarse algunos de los lineamientos de derechos humanos. Porque agarra a los presos y a los presos los trata mal y a los presos no les da de comer si hay muertos afuera. Es decir, toma medidas drásticas y no se ha hecho muy popular fuera de su país. Adentro de su país lo adoran. De hecho, ya está en reelección, ¿o si no? En febrero hay la reelección, en febrero. No va a haber quien le compita y va a ganar con el 80-90% de aprobación. Ahora, ¿tú lo ves ¿Crees que se bien? puede hacer esto en México? Exacto, ¿se puede hacer eso? A ver, se podría hacer, pero sería muy costoso. ¿Pero crees que una mujer sea capaz? No, sí es capaz, es cosa de decisión. Mira, yo creo, no hay que preguntarnos si una mujer o un hombre podría hacerlo. Yo creo que cualquiera podría ser, un hombre o mujer. Es cosa de decisión. Decides hacerlo o no y puedes hacerlo o no. Tienes el Congreso, tienes la fuerza. ¿Crees que decida Claudia y que pueda? Mira, yo creo que sí. Yo creo que Claudia sabe que si ella gana, es decir, tú dices que es probable que gane, yo digo que es probable que gane, pero no seguro. Si ella gana, sabe que tiene varias cosas que vencer. 1, el peso de López Obrador va a ser muy grande. El que le estén comparando con López Obrador va a ser muy grande. Tiene que poner un sello propio. Tiene que decir, ya llegué. ¿Y ella lo sabe? Ella tiene que saberlo. Tiene que saberlo, ¿por qué? Porque si no va a pasar a la historia como el maximato de Plutarco Elías Calles, donde te digo, ¿y quiénes son los presidentes que él nombró y mandó? Él mandaba. Aquí López Obrador va a ser una carga muy pesada para Claudia. ¿Pero él va a querer seguir gobernando López Obrador? Yo creo que no. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Shanique en Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí en Shanique en Fórmula con mi querido Jules Granados. Está hoy con nosotros Roy Campos de Encuestas Mitofsky. Y te quería preguntar, que nos digas, por favor, tus redes, por si alguien tiene alguna duda y te quiere preguntar de algo. Mira, yo lo que más uso es Twitter, @RoyCampos, es lo que más uso, pero también me encontrarían en Facebook. Acabo de abrir TikTok, no soy muy tiktokero, y también por ahí tengo Instagram, pero lo que más uso y además es personal y contesto y me peleo yo mismo ahí en Twitter en @RoyCampos. Ahora, te quiero preguntar, ¿por qué, quitando un poquito el tema de México, por qué? Digo, también lo entiendo, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué México no se pronunció en contra de Hamás, de los terroristas? Ojo, no de Palestina, pero ¿por qué no se pronunció en contra de un acto de terrorismo? Mira. ¿Y por qué hay tanto antisemitismo en el mundo? No, la primera, tratar de explicar a López Obrador es difícil. Tampoco, por ejemplo, en la guerra de Rusia-Ucrania, tampoco a pesar de que sea una invasión de Rusia a Ucrania, nunca la cuestionó. Dijo, no, yo busco la paz, no me meto. ¿Quién dijo? López Obrador.
¿no? Pero ¿qué tal cuando no querían llevar a Venezuela, no sé dónde, que dijo yo no voy? Sí, cuando la invitación de Estados Unidos a una cumbre, cuando dijo no, si no va a Venezuela y no va ¿Y qué tal Bolivia, se metió con lo de Perú cuando quitaron al presidente? Exacto, ahí o sea, sí se mete. Porque tiene un asunto ideológico, es un asunto, entonces cuando tú lo ves en el mundo, dices, esto toma del lado de donde las izquierdas están ahí, entonces de ahí del lado se mete. Bueno, pero el caso de Israel-Palestina es otro asunto. Cuando pasa, la Cancillería sí se manifiesta. La Cancillería, el gobierno mexicano sí genera un tuit, no muy temprano, tarde, un día tarde, pero muy clarito. Pero al día siguiente López Obrador, cuando se le cuestiona, dice, no, yo estoy a favor de la paz y estoy a favor del pueblo palestino y del pueblo israelí. Ahí no hay duda, no, o sea, no hay cuestionamiento en la respuesta. No, el problema es que jamás no representa al pueblo palestino. Jamás no deja que los palestinos se salgan a pesar de que Israel les dijo tienen 24 horas para salir. No deja que se salgan porque los usa de escudos humanos. Yo te diría que el acto terrorista de Hamás contra Israel también fue contra Palestina. Obvio. O sea, también fue porque generó una guerra que genera muertos en ambos pueblos. Y porque dijo Israel, devuélvanme a los rehenes. Y en vez de devolverlos, los escondieron y no importa, destruyan todo. Entonces, Palestina. Tratar de meterse en la mente de López Obrador, ¿por qué lo hace? Es muy difícil. Yo creo que porque cuando él ve la geopolítica en el mundo, resulta que los países alineados a la izquierda tampoco se manifestaron en contra de Hamás. O sea, y entonces él decide jugar en ese terreno a pesar de que en ese momento está contra Estados Unidos. O sea, en ese momento contra nuestro principal socio comercial y nuestro principal generador de empleos, de economía, de todo. Porque Estados Unidos está totalmente, abiertamente con Israel. Sí. ¿Por ¿no? qué crees? Y entonces él decide que en ese momento se pelea. Entonces, López Obrador sí ha tenido este tipo de ambigüedades, lo diría yo así. Las relaciones exteriores no son el fuerte de López Obrador. Si tú analizas en su vida, ¿cuándo ha salido del país? Muy pocas veces. ¿No? Yo creo que no es su fuerte las relaciones exteriores, a pesar de haber tenido buenos cancilleres, porque Marcelo Ebrard no es malo y Bárcenas tampoco es mala, ¿no? Ahora pregunta, ¿por qué Claudia Sheinbaum, de origen judío por parte de madre y de padre, dijo yo estoy a favor de los dos estados? Sí, pero es que un estado está regido por terroristas. Mira, yo estoy seguro que Claudia Sheinbaum, presidenta, no hubiera dicho eso. ¿No? Claudia Sheinbaum, candidata, sí. Claudia Sheinbaum, ¿por qué? Porque Claudia Sheinbaum, candidata, empieza por reconocer que el principal activo de su candidatura se llama López Obrador. No se puede ir en contra de él. No puede irse en contra. La popularidad de López Obrador es la que le puede dar los votos para ganar. Si la empiezan a ver como que va a estar en contra de lo que diga López Obrador, puede perder votos. Entonces, Claudia candidata va a ser una y Claudia presidenta va a ser otra. Claudia presidenta va a intentar poner su sello de decir, soy distinta, yo no soy él. Yo no, por ejemplo, yo esperaría que ella no polarizara de la misma manera que polariza López Obrador. Que los ricos contra los pobres. O el sur-norte, altos, bajos, blancos, negros, o sea, polariza. O sea, polariza, divide, pues. De hecho, ahorita que hablamos del conflicto israelí-palestina, es polarización. Lo que se hace es un asunto de polarización y parte del tema es la polarización que en el mismo Israel Netanyahu había hecho al aliarse con la ultraderecha. O sea, cuando polarizas, divides a la población y empiezas a tomar medidas en contra de la población misma. Podríamos hablar, ya se ha escrito mucho sobre este conflicto, pero parte del problema es la pérdida de la inteligencia del ERRI que no previó un ataque como este. Y parte del asunto es porque se descuidó, porque el presidente estaba en otros temas. Ok, y eso se va a tener que resolver, pero ya pasó. Sí, ya pasó. Ya pasó y entonces ya tienes que actuar sobre lo que pasó. Sí. Y cuando pasó lo del 9/11 en Estados Unidos, de las Torres Gemelas, dijo Estados Unidos, van a pagar todos. Y se metió a Afganistán y acabó con todo Afganistán, niños, jóvenes. Hasta que atrapó a Osama Bin Laden. Y nadie dijo bu. Oye, pero fue un fracaso.
No sé, pero nadie dijo ¿Por qué un bu. fracaso? Nadie dijo bu. ¿Por qué ahorita que Israel se quiere defender de su 9/11, por qué todo el mundo está... O sea, es cierto eso de que el antisemitismo ni se crea ni se destruye, solo se transforma? O sea, ¿siempre va a haber antisemitismo? Sí, yo creo que sí, siempre va a haber. Y te voy a decir por qué. Porque somos 4 pelados. Hay más trans en el mundo que judíos. Y olvídate del asunto de que si el territorio, la gente no explica cómo se generó el Estado de Israel. Eso no tiene. No, el asunto del antisemitismo tiene que ver con el poder. Tiene que ver como que se les ve como los dueños del mundo. Pero si somos... En Israel hay 10 millones, en Estados Unidos hay 6, en México hay 40,000. O sea, yo no creo que en todo el mundo haya más de 18 millones, que es lo que vive en Tlatelolco. Mira, hay un asunto de... Sí. Hay un asunto de... Tú normalmente cuando ves una pelea, cuando ves uno muy fuerte y uno muy débil, tiendes a tener siempre simpatía por el débil, siempre. Claro, pero ¿quién es el débil? No, pero siempre. Y entonces hay ejemplos claros. Por ejemplo, cuando Wikileaks espía y extrae información de Estados Unidos, de repente tiene un chorro de apoyos en el mundo. ¿Por qué? Porque le robaste información a Estados Unidos. Pero si le hubieras robado la información a un país pobre, hubieras dicho Wikileaks es malo, porque se lo robó a un pobre. No, pero es que Israel... No, somos 4 pelados en el mundo. Sí. Que generan... Somos débiles. Con mucho poder, en el sentido de que dan muchos premios Nobel, mucha investigación, muy buenos. De hecho, yo te diría que las aportaciones de la comunidad judía es muchísimo, muy rica. O sea, ¿no? Y deberíamos de apreciarla en ese sentido. Pero siempre este sentimiento de apoyar al débil. Yo creo que los que apoyan a Hamás ni siquiera entienden de qué trata el asunto. Y ven a Hamás como unos justicieros, en lugar de como unos asesinos. Es un grupo de asesinos. Es un grupo de asesinos que genera terror sin tener nada de sensibilidad, nada de humanidad. O sea, no ven a quién mata, no ven lo que... ¿Por qué? ¿Por lograr qué? Nada. Yo ahí tengo esa pregunta. Yo como persona externa, porque ahorita en este tema estoy muy, muy interesado. En pocas palabras y muy resumido, ¿qué se está peleando? A ver, ¿Qué quiere? O sea, ¿qué se está peleando como tal? A ver, todo surge después de la Guerra Mundial, después de cómo habían tratado a los judíos. Hay una resolución mundial de otorgarle un lugar donde estén los judíos. Se van al origen de los judíos, encuentran el origen de los judíos y se crea el Estado de Israel. Pues, se crea y se les da ese territorio. Bueno, muchas de los países árabes alrededor se sienten despojados y sienten que no son amigos, a pesar de tener el mismo origen, y se sienten despojados, y empieza una guerra que parece va a ser una guerra santa, una guerra religiosa, que no tiene que ver nada más que nos están invadiendo y están ocupando un espacio que, ojo, Israel no existía. Los judíos existían en el mundo, pero no tenían un lugar donde vivir, donde estar. Y se generó un Israel. Y a partir de ahí, fíjate, 1948. Y desde el 48 a la fecha esta guerra existe con altas y bajas. Tal vez en este momento su punto más alto. ¿Y en qué va a acabar? O sea, están peleando un pedacito de tierra, por así decirlo. No, yo creo que ni siquiera es un pedacito de tierra. Yo creo que los árabes casi quieren exterminar a los... Si se tratara... Hay 200 millones de árabes alrededor de 10 millones. 200 millones que quieren tirar a los israelíes al mar. Sí, es un asunto que ya tiene que ver con odios, con rencores y no sé. Religión. Que además, mira, yo tampoco tengo por qué aplaudir a los israelíes cuando matan gente. O sea, no puedes, porque efectivamente cuando bombardeas, cuando estás matando civiles igualito, ¿no? Entonces, ¿no? Si lo ves como en la parte histórica, pues están en una guerra y en la guerra siempre hay pérdidas. Sí, pero estamos a la mitad viéndolo y no podemos aplaudir nada que hagan ninguno de los dos grupos. O sea, tal cual. Nos gustaría que se sentaran, que platicaran. ¿Cómo te sientas con alguien que entró a un kibutz? No, es que con ellos no, es que hay un Estado palestino. El Estado palestino no es el malo, el Estado, la autoridad palestina. Pero jamás son los... Palestina es... No tiene control. No tiene control. Nosotros nos vamos a un
corte y ya volvemos. Shanique en Fórmula. Quiero decir, para terminar con este tema, que ayer en Estados Unidos dijeron, ¿dónde está la comunidad LGBTQ+, a la que los judíos han apoyado toda la vida? Sí. Y no han salido a poner una postura en contra de que unos terroristas atacaron y que claro que están en su derecho de defenderse. Ayer había una discusión en Twitter precisamente de eso, de algunas personas de la comunidad que tienen algún nivel de voz o algún poder con su voz. Y sí, o sea, se llega a la conclusión de que tal vez la comunidad LGBT se siente todavía muy pequeña para poder ayudar. Son más grandes que la comunidad judía. Exacto, somos muchísimos más. Yo creo que todavía no se ha encontrado la forma. Yo, por ejemplo, a nivel personal, por eso me pongo aquí con Roy, que evidentemente es un experto, es ¿qué está pasando? Porque no es que quiera apoyar a uno o al otro. ¿Qué están peleando? Es como cuando ves a dos señoras agarrándose en la calle, una se avienta sandía y otra naranjas, que están peleando. Que entraron y mataron los terroristas que se llaman Hamas, que gobiernan a Palestina. Mataron a judíos inocentes. Y Israel dijo, hay que poner un ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Eso es lo que está peleando. Y les dijo, pues, sálganse todos o los vamos a matar. Porque vamos a encontrar a nuestros rehenes vivos o muertos. No es nada fácil. Y los Hamas les dijeron, no te dejo salir. Para que te maten, para que el mundo se le eche encima a Israel. Sí, no le están dando el chance de defenderse a Israel. Quieren que digan, bueno, nos mataron y ya. Entonces cualquiera mátenos. No, pero no es nada fácil. El terrorismo, por definición, no es un ejército regular que da la cara y que pelees contra él y le ganas o pierdes. No. Está escondido entre la población. Entonces vencerlo es vencer a gente que está vendiendo algo, pero es terrorista. Y hay gente, entonces, ¿lo matas o no lo matas? ¿Qué está haciendo? O sea, encontrarlo se requiere mucha inteligencia. Y porque los terroristas se esconden en hospitales, en guarderías, en escuelas de bebés. Y entonces tienes que matar a todos los bebés. Y no nomás eso, cada vez que matas a alguien generas otro terrorista. Claro. O sea, cada vez que matas a alguien, generas toda su familia se volvió eternamente contra ti. Entonces es una guerra eterna. Y cada vez que hay guerras eternas, religiosas, es muy difícil acabarlas. Bueno, las cruzadas no han acabado. No. O sea, para empezar. Sí, porque en este momento, si no me equivoco, son musulmanes contra palestinos. Musulmanes contra judíos, ¿no? Es un... Que ni siquiera, porque además no son todos los musulmanes, pero hay grupos extremistas, así como hay grupos extremistas judíos. Así como hay grupos extremistas que han masacrado también a palestinos. O sea, hay grupos extremistas. Los extremos son malos siempre. Los extremos nunca quieren sentarse a dialogar, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo primero que tenemos que pensar en una guerra, lo primero es que la primera víctima es la verdad. Nunca nos dicen las verdades. O sea, la primera víctima de una guerra es la verdad. ¿Pero por qué hizo eso Hamas? Bueno, para calentar la plaza primero, porque ya estaban en negociaciones, con Arabia Saudita ya estaban en negociaciones. Molestó a los de Hamas. Sí, porque mira, la mayoría de los países árabes no han reconocido al Estado de Israel, no lo han reconocido como que exista. Para ellos no existe el Estado de Israel. Ya había negociaciones en donde ya le iban a dar el reconocimiento como Estado. Al menos desde Arabia Saudita. Justo cuando están en ese momento, este acto rompe todo. Se acabó la negociación. Y atrás de ellos, ¿de dónde sacan dinero? Porque tienen armas impresionantes. ¿De dónde sacan? Pues de lugares como Irán, ¿no? Como Irán. Y uno de los países felices con la guerra de Israel-Palestina es Rusia. ¿Por qué Rusia? No porque apoye o no apoye, sino porque todos los apoyos occidentales, Estados Unidos entre ellos, eran para Ucrania. Y en este momento les importa más apoyar a Israel que a Ucrania. ¿Por qué le importa tanto a Estados Unidos e Israel? Bueno, primero porque han sido socios toda la vida. Porque... En la lucha contra el terrorismo. En la lucha contra el terrorismo, y no nomás eso, porque los grandes capitales judíos de fondos de inversión, de bancos, que están en Estados Unidos son judíos. Y entonces sí tienen una similitud ahí. Es lo que te digo, somos igual que los gays. Sí. Somos poquitos, pero qué escándalo. Pero con mucho poder. Sí. Sí, con mucho poder. Sí, claro. Entonces, ¿en qué va a acabar? No, a ver, va a haber un periodo de muy álgido, muchos muertos, se van a meter muchos países,
pero luego va a haber un periodo de calma, de negociación. Se va a acabar Israel. Nos va, No, van a tirar a todos los puños al mar. no. Ni tampoco Israel va a invadir Palestina. No. Y no van a acabar con Hamás. Lo van a lo mejor relegar a que se esconda nuevamente y va a estar una fuerza como fue con todos los grupos terroristas. Sí, yo creo que de las fuerzas terroristas, las únicas que yo he visto que medio acaban y ya no están, ETA, que ya de alguna manera ya no está, pero normalmente ahí están siempre vigentes. Ay, qué difícil, ¿verdad? No fuimos muy lejos, es que sí, estábamos hablando... Pero es tiempo de mujeres. Y esa es la buena noticia para México y tal vez para el mundo, que empiece a dar. Yo podría ver uno de los grandes méritos. En pandemia, las mejores evaluadas siempre fueron mujeres, en pandemia. Eso, ahorita, mencionabas. Sí. Aquí lo importante no es si es hombre o es mujer el que va a ser presidente. No, sí importa. No, realmente no debería de importar. No dices No que debería. van a ser mejores. Mira, lo ideal sería ya cuando no nos preguntemos si es hombre o mujer, sino es una persona que llega y gobierna bien. No importa que sea judía, que sea gay, No importa. que sea hombre, que sea mujer. Eso es lo ideal. Lo Que ideal es tenga que el esté nivel, preparado. ¿no? La preparación. Sí. Ahora, a partir de estas dos candidatas que estamos hablando, que son Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ¿las ves? No pretendo saber cuál de las dos, Sí. pero ¿las ves con la suficiente preparación a las dos o con su suficiente nivel? Bueno, las dos están muy preparadas. Yo creo que las dos están formando un equipo que si llega puede llegar a gobernar bien. El problema que yo vería es que en campaña, porque va a ocurrir, no se polaricen de manera que la que gane crea que solo gobierna para el grupo que votó por ella. Exacto. O sea, Como AMLO. que tiene que gobernar para todos, eso, ¿no? El asunto, yo a ninguna de las dos las veo con ganas de polarizar como López Obrador polarizaba. A ninguna de las AMLO dos. cree Sí. que sus venganzas de él son las venganzas de México. Y no, él es nuestro representante. Mira, a López Obrador entendámoslo. Él decidió que su comunicación iba a ser polarizante. Y lo decidió porque la polarización es una estrategia de política. Desde Julio César. Es una y de estrategia. Benceras, y de Mussolini, y de Y todo. entonces él decidió que así podía ser y le ha funcionado, ¿eh? Su nivel de popularidad y el Es nivel de inmenso. preferencias por su partido significa que le ha funcionado, aunque no les guste a los que están contra él. Bueno, pero también Hitler ¿Le funcionó? Sí. le funcionó. Sí, Todo sí. el mundo, la mitad del mundo se fue a favor de Hitler. No que te vayas a favor de una persona que polarice, es lo mejor. Oye, acabó sí. con los judíos, pero acabó con los gays, Y- pero y- acabó con los gitanos. Y con los mismos alemanes, ¿sí? Y Hitler ganó electoralmente, o sea, ganó elecciones. Ganó elección. O sea, ¿no? La Porque gente votó por él. le gustaba que polarizara. Todos los gays, todos los judíos, todos los gitanos, todos nos están envenenando. Por culpa de ellos se ha ido. Levantó el orgullo, es decir, llegó a Alemania a levantar a la gente el orgullo de ser alemán. A la gente le gustó eso. E igual que Estados Unidos con Trump, con el MAGA, es el orgullo de ser norteamericano. Levantó el orgullo y funciona. Ahora, y de estas dos Mujeres. que tenemos ahorita candidatas, una pestaña que no nos funcione de cada una. O sea, que tú dirías, de este lado no está esta patita mal y de este Mira, lado yo la te patita diría está que mal. la parte de Claudia creo es el tema de llegar a arreglar un país que no va a dejárselo muy bien López Obrador, ¿no? Y tener que arreglarlo sin contradecir a López Obrador, porque la mayor parte de la gente que votó por él adoraría a López Obrador. Y entonces va a tener siempre un freno en qué hacer, en qué cosas hacer. Ahí, por eso digo que lo difícil de poner tu sello. En el caso de Xóchitl es que en su vida política siempre ha jugado sola. No hay gente que digas tú es gente de Xóchitl. Muy a su favor, su origen. Fíjate, el de Xóchitl hay que decirlo, es la primera vez que una candidatura presidencial con posibilidades llega por su historia de vida. Es la historia de vida, es la que le lleva a la candidatura, no el puesto, no es que viene de secretaria de gobernación o de gobernadora de tal lugar, no, Bueno, y su si historia gana, de vida. Claudia no podría incluir a Xóchitl. Sí, pero no lo aceptarían. No, yo creo que Xóchitl no incluiría. Hay que ver, Xóchitl mismo cuenta cómo López Obrador le invitó a participar en su gabinete. ¿Por qué? Que la historia de vida de Xóchitl se parecería mucho a la 4T. O sea, es una ¿Y por de qué origen quiere pelear indígena. No es que quiera pelear. Yo creo que ahorita está formando equipo, pero en su historia siempre ha jugado sola.
No ves otro diputado que diga, es de la gente de Xóchitl, otro senador que es de Xóchitl. Eso también vale mucho, ¿no? Sí, ¿no? Porque te ha separado los partidos, ¿no? Pero sí, ella necesita formar equipo que no tiene. ¿Cómo llegaría? A ver, sí, así como dije, Claudia, la carga que va a tener de López Obrador, Xóchitl, si llega a ganar, la carga que va a tener del PAN, PRI y PRD. Ah, sí, se lo van a comer con sangre. No, su gabinete va a ser de panistas, priistas y perredistas. O sea, también a menos de que ella al final cambie, pero no. O sea, que las dos vienen con una pañalera bien cargada de todo lo que viene detrás de cada uno. El caca anterior. Pero es lo que... No lo quise decir. Oye, pero es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Digo que a todos los presidentes les toca siempre cargar con los anteriores, pero yo siento que el pueblo mexicano como tal, ya son mujeres, les va a querer echar ahora sí, claro, como son mujeres. O sea, también eso pasa mucho, sin ver que todos los presidentes han batallado con lo mismo. Oye, ojo, y decimos son mujeres... Y con esto vamos a terminar. No es que sean feministas. No. O sea, ¿no? Es decir, no que tengan sentimiento feminista, sí, que bueno, y que peleen por mujeres, algo así, pero no es de que llega una feminista. Queremos llega mujer. Seguridad, eso es lo que queremos. No es que querramos que la mujer, queremos que alguien vea por nuestras hijas y por nosotras. Pensemos que nos va a ir bien con cualquiera que gane. Y como dice, si es hombre, mujer, judío, homosexual, que esté capacitado y reparado mentalmente para hacerlo. Para liderear. Que pueda, que lo dejen. Pues muchas gracias, Roy Campos, te amo con locura. Muchas gracias, mi querido Jules Granados. Muchas gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.